Barajar falsamente. Apilar la baraja. Preparar el puente. Estas, en el arte del ajetreo, no son más que la jugada más amateur. Ya has aprendido lo suficiente. ¿Cómo lo rompemos? No debería tener que decirte. He vuelto a ganar. Paga. Objetivo traducido, narrado por... ¿Qué estás haciendo? Está pasando. Mis disculpas. Acabo de perder el equilibrio. Perdiste el equilibrio. Mira por dónde camina. ¿Estás ciego? Chicos, ¿a qué estáis jugando? ¿Puedo unirme a este tipo? Claramente es un novato. Definitivamente es dinero fácil. Claro. Déjame explicarte las reglas. Muestra la mano. Una escalera de colores la más alta. Luego vienen los pókeres y los full. Después de eso, los colores y las escaleras estándar. La carta más alta es la primera, como en las películas del dios del juego, como lo hace Xiao Yunfan. ¿Entendido? Interesante. Entonces juega hoy. Hola. Ayúdame a cambiarlas por fichas. De las ganancias del casino, la casa y el coche se han convertido en dinero en efectivo. En total, son más de 7 millones. ¿Qué clase de mano basura es esta? Estoy fuera. The film was translated and narrated by M Media. Parece que solo quedamos nosotros dos. Esta mano, no importa qué cartas tengas. Ya he ganado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué te quejas ahí? Tú. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Eres tú. ¿Qué pasa con todo eso de tú esto y tú lo otro? Si tu mano es mala, simplemente retírate. No hay nada de qué avergonzarse. ¿Quién dijo que iba a retirarme? Yo lo hice. Espera. Adiós, señorita Bai. Señor Lee, Juan era ciego y no reconoció a un maestro. Esta ronda, ¿qué tal si juego contigo? No, señorita B, es solo un paleto. No necesitas intervenir tú mismo. Leerán como un libro y ni siquiera lo sabrás. Sin embargo, aún te atreves a hablar en grande. No soy yo. Ahora mismo. No es este el lugar de la Engu. La película era trans. ¿Dónde salió esta mujer? Narrado por Media. ¿Quién eres? Soy Bayu. Soy la dueña de este establecimiento. Esta ronda, reemplazaré a Xuan. Bayu. Es la mujer más hermosa del circuito de apuestas. Bayu, mira esa cara y esa figura. El simple hecho de oler su perfume cerca sería un placer. ¿Estás interviniendo por él? Son seguir exactamente las reglas, ¿verdad? Señor Lee tiene razón. De hecho, va contra las reglas. ¿Qué te parece esto? Si gano esta ronda, te quedas con tus fichas como siempre, pero si pierdo, le pagaré el doble al señor Lee. ¿Qué te parece? Dios mío, ¿doble? ¿Quién es este tipo? Para obligar a Bayu a intervenir personalmente y prometer pagar el doble. ¿No viste lo que pasó antes? Para hacer que Susan parezca un tonto, debe ser un profesional. Esta mujer no parece simple. Quizás pueda usarla para obtener más información. No hay problema. Pero si pierdes, no intentes escabullirte del trato. Yo creo que soy una mujer de palabra. Reparte las cartas. Rey de diamantes sal.
Mi suerte es bastante buena hoy. La primera carta ya es más alta que la tuya. The film was translated Hasta el último and momento, narrated nadie by sabe M quién Media. gana. Señor Lee, por favor. Bien dicho. El que ríe el último es el ganador. $100,000. 100,000 en la primera apuesta. Ni siquiera voy a tantear el terreno. Señor Lee, parece muy seguro de su mano. No creo que tenga una pareja de reyes. 100,000. Yo igualaré. Sale 9 de diamantes. Señorita Byte, jugar así es bastante aburrido. ¿Por qué no jugamos con apuestas más altas? ¿Cómo de alta, señor Lee? ¿Qué le parece 1,000,000? 1,000,000. Señor Lee, será mejor que lo piense bien. Una vez que este dinero llegue a la mesa, no habrá vuelta atrás. Sé, por supuesto. Y también sé que, si no iguala al final, no importa lo buena que sea su mano, seguirá perdiendo. ¿Intenta intimidarme? Realmente es un profesional. Si llega a una fase más avanzada, podría sacar al Angu. Este 1,000,000 es solo el principio. 1,000,000 cada uno. Apuesto que no me atreveré a igualar. No necesariamente. Después de todo, ella es la máxima belleza del circo. Su reputación vale más que el dinero. Apuesto a que luchará hasta el final. Señor Lee, no creerá que algo así podría asustarme, ¿verdad? 1,000,000. Yo igualo. La película fue traducida y narrada por M Media. Pareja de 7 sale gana. Tengo una pareja de reinas y una pareja de 7. Mucho más estable que la suya. La ventaja es mía. Voy a las cuentas y saco 1,000,000. Voy a seguir igualando. Parece que, señorita Bai, está decidida a jugar conmigo. Aquí soy el dueño. Como el invitado quiere jugar, debo complacerla. Señor Lee, es su turno. Solo tiene una pareja de 7. Bueno, tengo 9 cartas. Puedo perseguir un color. No tengo ninguna razón para no hacerlo. Otro 1,000,000. The film was translated ¿Podría and ser eso? narrated by M Su carta Media. completa también es un diamante. Realmente va por el color. ¿Todavía se atreve a igualar? Si gana, obtiene el doble. Con una oportunidad tan buena, ¿por qué no apostar más? Pero falla. Estás haciendo muchas preguntas. ¿Será que tienes miedo de igualar? Ve a las cuentas y saca otro 1,000,000. Voy a jugar hasta el final. Señorita B, ¿no es demasiado? Los demás accionistas se pondrán furiosos. Sé que no estarán contentos. Pero si no igualo, lo perderé todo ahora mismo. Haz lo que te digo. Vale. Entonces, señorita B, este dinero es prestado. No teme perder su trabajo. Eso no es asunto suyo, señor Lee. Trato hecho. Gracias a Dios por ese último coche. Lo he pillado justo a tiempo. De lo contrario, habría terminado. Como esta última ronda va tan bien, voy a subir la apuesta. $2,000,000. Señor Lee, con una apuesta tan alta, la película es aducido. ¿Tiene miedo de perder? Vida y la muerte se han desvanecido y la riqueza está en manos de los cielos. Además, mi mano no es necesariamente perdedora. Buen punto. Ya. Hay varios millones sobre la mesa. Y Lang Yu todavía no ha dado la cara. Lástima que sea tan descarado.
podría tener realmente color. ¿Qué debería hacer? ¿Debería igualar o retirar? Señorita Spy, tal vez deberíamos llamarlos inmediatamente. Necesitamos que más accionistas firmen esto. Entiendo. Señor Lee, usted es realmente un maestro del cálculo. Si fuera cualquier otra persona, ya se habría sentido intimidada. Sin embargo, puede que pueda asustar a otros, pero a mí no. Hay 4 millones en esta carta. Quiero ver su carta completa. Realmente lo es, señorita Spy. Después de todo, su reputación es bien merecida. Te ganó. Era un rey. Apostó tan agresivamente. Realmente pensé que tenía color. Demasiado amable. Se está haciendo tarde. Debería volver y dormir un poco. El señor Lee acaba de perder más de 1 millón, pero aún tiene ganas de dormir. Mis habilidades son inferiores. Seguir jugando solo llevaría más pérdidas. Mejor retirarse pronto. Señor Lee está bromeando. Alguien que puede derrotar a Hellbow de los Danjin no tendría habilidades tan limitadas. Así que es verdad. Usted vino aquí por eso. Puede empezar con ella. Entonces, ustedes dos se conocen. Escuché de ese Seba que tiene un jefe llamado Langshu. ¿También lo envió usted? Para ser honesto, vine aquí específicamente por el garito de Xiao. Si quieres saber algo más, siéntese y juegue otra ronda conmigo. Bien. No hay problema. Reparta las cartas. Señor Lee, por favor. Señor Lee, hay una cosa que me da mucha curiosidad. ¿Qué es? Nunca había oído de un maestro como usted. Por lo tanto, quiero saber quién es usted exactamente y por qué. La película fue traducida. ¿Usted está apuntando? ¿Quieres saberlo? Gáneme primero. 1 millón. Bien. Es un trato. 1 millón. Lo igualaré. Lo siento. Por esto, pero estoy un poco más arriba que usted otra vez. Es el mismo de la última ronda. Solo un poco más alto que yo, pero al final gané. La última ronda es la última ronda. 1 millón. Continúa. Intentando otra vez. El mismo truco. Funciona 2 veces. 1 millón. Igualaré. ¿Todavía te atreves a igualar? ¿No tienes miedo de que tenga 3 ases? Señor Lee, le dije que no puede asustarme en esta ronda. O se retira, o sigue igualando. Bien, entonces, hoy iré hasta el final. La J de diamante sale ganando. Solo me queda 1 millón de fichas de 9. Más ese casino. Probablemente valga otros 1 millones. Voy a ir con The todo. film was Tiene translated agallas, and señor Lee. narrated by M Media. Ha hecho una apuesta enorme. ¿No quiere volver a comprobar toda su carta? Toda mi carta. Error. Tiene una técnica bastante buena. Incluso ha conseguido engañarme a mí. Le dije que no se precipitara con nada. De lo contrario, sufrirá una gran caída. 1,5 millón. Igualaré todas sus apuestas. ¿Qué dicen esos? ¿Por qué no entiendo ni una sola palabra? Deben estar usando algún truco
No podemos ver. Por lo que parece, Fue traducido. Parece que fue Mia la que ganó. señorita. Parece que realmente la subestimé antes. En un momento como este, todavía se atreve a hablar en grande. Hoy le demostraré si puedo ganar o no. Tres ases contra tres reinas. Señorita, yo concedo la victoria. De hecho, perdí. Eso es mucho dinero. La señorita B debe estar sintiendo el escozo. También cambió las cartas. Mi carta entera. Hermana B, ¿qué hacemos? ¿Qué quiere decir? ¿Qué hacemos? Tenemos un negocio legítimo. Naturalmente cumplimos nuestra palabra. ¿Alguna otra deuda? Póngale en mi cuenta. Bien. Señor Lee, soy un buen deportista. Tome el dinero. Señorita B, solo quiero lo que es mío. Su dinero. Quédese con él. Eso es mucho dinero. No se siente tentada. Un caballero ama la riqueza, pero la gana de la manera correcta. Si el dinero no es mío, no puedo quedarme de todas formas. Señor Lee, quédese, por favor. ¿Qué pasa ahora? Por favor, venga conmigo. ¿Qué está haciendo? No. Señorita Missy. Nuestra apuesta. No les recuerdo, ni siquiera la de entregarse a mí. ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo? Señor Lee, ¿soy tan fea? Señorita B, usted. ¿La belleza más grande del mundo de las apuestas? ¿Cómo The pude film pensar was que es fea? translated and narrated by M Media. Entonces me he lanzado a sus brazos y usted sigue negándose. Necesito saber. ¿Por qué está pasando esto? Quiero que me ayude a acabar con Lanju. Quiere acabar con Lanju. Así es. Lo sé. Un maestro como usted no necesita dinero. Por lo tanto, lo único que tengo para ofrecer es a mí mismo. Señorita Bai. No sea impulsiva. Usted y Lanchu, ¿no son ambos dueños de este lugar? Quiere acabar con él. Está tratando de quedarse con todo para usted. No, lo estoy acabando para vengar a mis padres. ¿Vengar a sus padres? Así es. Hace 20 años, mi padre fue engañado por él en un juego y lo perdió todo. Y mi madre no pudo soportarlo y saltó a la muerte. Por eso lo odio. Entraste en el mundo de las apuestas solo para acercarte a Langshu. Así es, pero el poder detrás de Langju es demasiado grande. Por eso necesito tu ayuda. Este Langyu pensaría que haría algo así. Señorita espía, no se preocupe. No dejaré que se salga con la suya. Entonces dices que estás dispuesta a ayudarme. Punto es que... La noche es corta. Cualquier otra palabra es mejor. Si no la digo. No voy a hablar de eso. Señorita, sobre eso. Ahora sé sobre la Tierra. Te encontraré en unos días. No me interesa el dinero ni las mujeres. Pensar que una persona así existe en el mundo de las apuestas. Director de... Hola, director Wong. Ayúdame a investigar a alguien. Su nombre es Bayu. Ni siquiera tú eres rival para él. Así es. Su mano ligera es incluso más fuerte. Parece que debo encargarme de esto yo mismo. Bayu, no me estarás ocultando nada, ¿verdad? Claro que no. Estaba pensando en cómo lidiar con él. Acabas de decir que lo harías tú mismo. ¿Cuál es tu plan? Ve a buscar a Liang ahora. La película fue traducida. Dile que quiero jugar unas rondas. Narrado por M Media.
Jefe, este tipo es un maestro. Jugando contra él puede que no ganemos. Lo sé, por supuesto. Pero mientras se atreva a venir, me aseguraré de que nunca se vaya. The film was translated and narrated by M-Media. Solicitud de investigación y recopilación de pruebas. El paradero de Lang Yu aún se está verificando. Tu objetivo no es solo cerrar la guarida. Pero recuerda, también debes descubrir el poder que se esconde tras él. Li Yang, ven conmigo rápido. ¿Qué pasa? No hagas tantas preguntas. Solo sígueme. ¿Qué estás haciendo? No importa lo ansioso que estés, ese asunto tiene que esperar hasta esta noche, ¿verdad? ¿Esta noche? En tus sueños, he venido a buscarte. Porque Lang Yu viene a por ti. Debes subir conmigo. Lang Yu. Entonces ese tipo finalmente está dando la cara. Explícate, ¿qué está pasando? Lang Yu quiere jugar unas rondas contigo. Pero conozco a este hombre. Definitivamente se moverá contra ti. Bien. Me ahorra la molestia de tener que cazarlo tú. Dime, ¿confías en mí? ¿Dónde está la persona a la que llamaste? ¿Por qué no apareció todavía? Tengo ni idea. Quizás se asustó y se echó atrás. Liang, por favor, no debes venir. Mis disculpas, llego tarde. El tráfico de Liang estaba un poco denso. Por eso llego un poco tarde. Ya que estás aquí, toma asiento. Sí que tú eres el que venció. A Chao y Beiji. Debe ser Lang Yu. Todos esos tratos sucios en el casino. Eso es todo lo que haces en Yang. Y eres la primera persona que me habla así. ¿No tienes miedo de que acabe contigo? ¿Miedo? Si tuviera miedo, no habría venido. ¿No dijiste que querías jugar? Ya que estás aquí, comencemos. Pronto lo descubrirás. Por ti tú haces el trato. Ya que perdieron contra ti, jugando al estilo Hong Kong Stud, juguemos hoy. No hay problema. ¿Abres? Yo me retiro. The film was translated Qué and tímido. narrated by M-Media. ¿Cómo han perdido esos dos contra ti? Reparte. Retírate. Rete. Sigue retirándose. ¿Qué está haciendo Li Yang? Ha retirado todas las manos hasta ahora. Olvídalo. Probablemente otro retiro. Espera, no voy a retirarme en esta mano. Te has retirado en todas las manos anteriores. Ni siquiera he mirado mis cartas todavía. ¿Te atreves a apostar? Porque presiento que esta mano será mi victoria. Vale. Juguemos esta mano. Realmente un maestro. Retirándome constantemente para desgastar mi impulso. Pero por desgracia, La película fue traducida y narrada por M. vamos. 500,000. Igual. Qué pena. La carta que quieres está conmigo. $2 millones. Ya puesto al millón. Tienes agallas. Basta de hablar. ¿Vas a igualar o no?
ser honesto contigo y jugar esta mano en tu contra. He liquidado todos mis activos fijos en efectivo. 2 millones. Igual a lo siento. La mía es un poco más alta. Vamos a decidirlo en la última carta. $3 millones. Langju me hace señas para que le ayude a hacer trampa. Le cambio la carta entera a Li Yang. ¿Qué hago? Si no lo hago, seguro que sospechará. Pero si lo hago, ¿Estás bien? no pasa nada. Quizás solo un poco cansado. The film was translated and narrated by M. 3 Media. millones. Eso no me importa. Llamo. Ahora, esto se está poniendo interesante. ¿Qué pasa? ¿Te da miedo tu propia mano? Lo admito. Ganas esta. Como dicen, ver es creer. No eres todo eso. Esta es solo la primera ronda. ¿Por qué estar orgulloso? Continúa. Tenía miedo de asustarte en esta ronda. Mantengamos la apuesta va. 100,000. 100,000. Llama. Suerte de Liang es terrible. La película, porque sus cartas son siempre tan bajas. Narrada por M. Media. Parece que incluso el destino está en tu contra, Omiyame. ¿Cuánto dinero te queda? Si lo reúno, tengo 1 millón. Bien. Entonces igualaré ese millón. Quiero saber cuál es tu carta. Para jugar así contra mí. La mesa de Liang tiene posibilidades de formar una escalera de color. Pero Langgu también. A menos que la carta completa de Liang sea las de diamantes, perderá sin duda. Liang, no iguales. Bien. 1 millón. Yo igualo. Liang sigue siendo demasiado impulsivo. Tienes un 3, un 4, un 5. Tengo una J, Kuka. Me niego a creer que puedas tener el as de diamantes. ¿Qué tal? Si subimos la apuesta. Has puesto todo tu dinero sobre la mesa. ¿Qué te queda para apostar? Apuesto en tu contra. Par de ojos. Un par de ojos. The film was ¿Qué te parece? translated and narrated Tienes by agallas. M. Media. Le dije a Baiwa que mañana el trato. Sí que tu carta completa no puede ser el as de diamantes. Intentando farolearme. No es tan fácil. La película fue traducida y narrada por M. Media. Escalera de color. Si quieres ganarme en esta mano, tiene que ser el as de diamantes. El as. Tiene que ser el as. Bien. Te mostraré. ¿Cuál es mi carta completa? Realmente es el as de diamantes. No fue solo esta mano la que tuvo el as de diamantes.
La última también lo tuvo. La última. ¿Estás bien? Está bien. Quizás solo estoy un poco cansado. Pero, última mano. Claramente la tuve tú. Cambia todo mi auto. Eso solo actuamos para tu beneficio. Todo fue para adormecer tus sentidos. Actuando para mí. Déjame decirte la verdad. Desde que tuviste a Bayua, invítame aquí. Todo. Ya estaba listo. Adiós. Te lo estoy preguntando. ¿Confías en mí? Por ti, me traicionaste. Langu, ¿lo has olvidado? Hace 20 años, fuiste tú quien arruinó a mi familia. ¿Quitarte los ojos hoy? Es solo una venganza por mis padres. Paga y acepta tu pérdida. Acepta mi pérdida. En esta línea estaba traducido cómo escribir esas palabras. Todos salgan de aquí. Langyu, en realidad estás rompiendo la regla. ¿No te da miedo que se corra la voz? Podría ser que los dos fueran hechos picadillo en un santiamén. ¿Quieres hablarme de reglas? ¿Acaso lo mereces? ¿Qué hacemos? ¿Cómo voy a saber qué hacer? ¿De verdad crees que soy el dios de los jugadores? ¿Capaz de usar las cartas como estrellas arrojadizas? Este es el momento. Sigues bromeando. Parece que no tenemos más opción que luchar. Este es el precio por cruzarme de brazo. Cógelos. Espera. Bye. El capo de una red internacional de apuestas en línea. Joven maestro Wu, ¿por qué estás aquí? ¿Quién es este joven maestro Wu? El gran jefe detrás de Langyu. También es la primera vez que lo veo. El gran The jefe film detrás was de Lancho. translated and narrated Entonces eso by debe M significar Media. que es el jefe de las apuestas en línea internacionales. Joven maestro Wu, ni siquiera me avisaste. Podría haber hecho arreglos. Este es Langyu. No me importa lo que haga. Pero no puedes arruinar mi reputación. Si se corre la voz, ¿cómo se supone? Que voy a mantener la cabeza alta. Joven maestro Wu, lo siento. Me equivoqué. Merezco morir lo suficiente. Debe ser Leang. Así es. La película fue traducida para que tú y Lu pudiéramos vencerlos uno tras otro. Eres un verdadero maestro. ¿Qué quieres decir con eso? Lo que quiero decir es simple. Te admiro. Ven a trabajar para mí. ¿Quieres que trabaje para ti? Siempre y cuando estés de acuerdo. Su puesto es tuyo. Joven maestro Wu, no puedes hacer esto. He dedicado tantos años de duro trabajo. Si no es mérito, al menos esfuerzo. Si no fuera porque sigues siendo un perro útil, te habría matado ahora mismo. Vete. Por ser tan joven y tan despiadado, probablemente sea más difícil tratar con este tipo que con Lanchu. Liam, ¿qué hacemos? Deberíamos aceptar su oferta. Aquellos que recorren caminos diferentes no pueden trabajar juntos. Joven maestro Wu, tu dinero es demasiado sucio. No me interesa. Eres la primera persona que me rechaza. ¿Sabes las consecuencias de hacer eso? No importa. Y te aconsejo que pares mientras puedas. Salvar algo de tu alma. Bien. Tienes agallas. Pero esto ya no depende de ti. ¿Qué haces, Leang? Sé que eres un profesional, así que quiero hacer una apuesta contigo. Si ganas, te devolveré a esta mujer, pero si pierdes, te arrodillarás y serás mi perro. Bien, trato hecho. Ese es el espíritu. Dentro de 3 días, aquí mismo, estaremos aquí, Pi. ¿Qué? Exacto. Fijaré una reunión para dentro de 3 días. Director Wong, tengo que preguntar. ¿Este joven maestro Wu se especializa en juegos suaves o difíciles?
Ya lo sabía y ya hice los preparativos. Por lo que sé, este joven maestro Wu no sabe jugar a las cartas en absoluto. La película fue traducida y narrada por M. Entonces, ¿por qué desafiarme? Podría ser que tenga un profesional de su lado. Así que tiene un profesional. Y ese profesional es el objetivo final de esta operación, el demonio de los jugadores. El demonio de los jugadores. Ese demonio de los jugadores desapareció tras perder contra mi maestro, el dios de los jugadores. Nunca esperé que estuviera involucrado con un sindicato de apuestas en línea. El demonio de los jugadores lleva años desaparecido. Nunca esperé que trabajara para Wacom. Ha arruinado incontables familias. No esperaba que mi oponente esta vez fuera él. Lo más importante es que desapareció con 2.000 millones en fondos de caridad. 20 millones en fondo de caridad. Ese también es el objetivo principal de esta misión. Director Juan, puede estar tranquilo. Esta vez sin duda llevaré a toda esta gente ante la justicia. Bien, se lo dejo a usted. El director Juan siempre es cauteloso y lo planea todo con cuidado. Desde que me confió esta misión, debo hacer todo lo posible. Ahora está en mis manos. Si quieres salvarla, venga solo. Jefe, ¿no dijo el joven maestro que no debíamos tocarla? ¿De verdad va a funcionar esto? ¿Qué hora cree que es? Sigues preguntando si funciona. Si Leon ocupa mi lugar, estoy acabado. Sí que estás haciendo esto a espaldas del joven amo. ¿No tienes miedo de su castigo si se entera? ¿Ah? Una vez que Liang se haya ido, aunque el joven amo se enterara, no tendría nada que decir. No te preocupes. Los enviaré a todos juntos a la tumba. Como jugador, solo confías en estas tácticas de baja estofa. Realmente te compadezco. Cierra la boca. Si no fuera porque vosotros dos conspirasteis juntos, ¿estaría hoy en esta posición? Liang aún no ha llegado. Primero me divertiré un poco. ¿Qué estás haciendo? Pronto lo descubrirás. The film was Jefe, translated and ¿podemos probar también a la narrated by mayor? M-Media. ¿Belleza del mundo de las apuestas? Hoy todos tienen su turno. Ponte en la fila detrás de mí. Llevo mucho tiempo queriendo ponerte las manos encima. Piérdete. Es perfecto para hoy. Para. Inclínate, corre. Te van a matar. Cállate. Está mal, chico. ¿De verdad que viniste solo? ¿No habíamos quedado en resolver esto en la mesa de juego en 3 días? ¿Qué significa secuestrar a mi spy? Weashong está loco porque está jugando a las cartas contigo. Yo soy diferente. Solo quiero que mueras. Atrápalo. Queda atrás o acabaré. Baja el cuchillo. Siempre que no hagas daño a la señorita espía, puedo dejarte ir. Basta de hablar. Tira el spray de pimienta. Mocosa. ¿Puedes dejarla ir ahora? La película era tran. Hoy os vais a morir los dos. Haré que baje primero para explorar el camino por ti. Todavía tenías un as bajo la mano. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿No dijiste que no eras el dios de los jugadores y que no podías usar las cartas como estrellas arrojadizas? Yo no lo soy. Pero mi maestro sí lo es. ¿Tu maestro? Basta. Este no es lugar para hablar. Te lo explicaré luego. Vamos. Eso ha estado demasiado cerca. Si no fuera por ti, definitivamente, ya no estaría en este mundo. Nunca esperé que Lang Yu se atreviera a ir a espaldas del joven maestro Wu e intentar acabar contigo. Por cierto, ¿has oído hablar del demonio de los jugadores? El demonio de los jugadores. El que reemplazó al joven maestro Wu para jugar contra mí. Hoy debe ser el demonio de los jugadores. Nunca he oído hablar de él, pero he oído que bajo el mando del joven maestro Wu hay un director técnico.
Ese podría ser el demonio que mencionaste. Un director técnico. No sé mucho sobre él. Solo sé que la tecnología para el casino en línea la proporcionó él. Entonces debe ser un verdadero profesional. Eso lo resuelve. Tiene que ser él. The film was translated and narrated by M Media. Espera. Te habla Wu Xiaoying. Momento perfecto. Quiero ver qué está haciendo. En realidad. Hola, señor Lee. Si no me equivoco, Bayu está contigo, ¿verdad? Entonces sí lo está. No es nada. Acabo de enterarme de lo que Lang Yu hizo a mis espaldas. No te preocupes. Ya lo envié a que se reuniera con su creador. Solo quiero saber si nuestro trato para dentro de 3 días sigue vigente. Por supuesto sigue vigente. Incluso si no lo hubieras mencionado, habría ido a buscarte. Me alegra saberlo. Lo prometo. Me aseguraré de que lo pases bien. Li Yang, ¿esto es demasiado peligroso? ¿Por qué no lo cancelamos? No te preocupes. Este joven maestro que quiere que trabaje para él no me hará daño fácilmente. Además, tengo una razón. Debo irme. Después. Como era de esperar del hombre que elegí. De hecho, viniste. Nunca me arrepiento de las cosas, lo prometo. Basta de hablar. Sé que no sabes jugar a las cartas. Adelante, trae a quien te reemplace. Bien. Satisfaré tu petición. Que alguien traiga al maestro demonio de los jugadores. El falso demonio del jugador. Al demonio de los jugadores subordinado. Así que este es el demonio de los jugadores. ¡Qué presión tan intensa! Para lograr que el joven maestro juegue con respeto, debe ser el demonio de los jugadores. Maestro demonio de los jugadores. Él es el que te desafía hoy. Más vale que seas tan bueno como dicen que eres. Estaba deseando aprender de un maestro como tú. ¿A qué estamos jugando? Habla. He oído que antes jugabas con cartas blandas. Estoy seguro de que ya estás harto. ¿Qué te parece esta ronda? Jugamos con dados. Estaré encantado de complacerte. Caballeros, las reglas de hoy son sencillas. Juego de dados con cartas altas. Y el mejor de 3. En la primera ronda, el total más alto gana, justamente. No tengo ningún problema con eso. Entonces comencemos. Realmente digno del legendario demonio de los jugadores. Tu técnica es de primera. Imagino que estos dados tampoco tendrán un total bajo. Por supuesto, nunca he perdido a los dados. Me gustaría verlo. Veamos qué puedes sacar. Abre la copa. Tú lo pediste. Mira con atención. La película fue traducida The y film was narrada por M. translated and Son trips. narrated by M Media. En realidad son trips. No esperaba que Li Jong perdiera la primera ronda. Esta partida está prácticamente decidida, ¿verdad? Empecemos la siguiente ronda. Más despacio. Ni siquiera he tirado los dados todos. ¿Con qué argumentos dices que ha ganado? Entonces te haré perder. Sin excusas. Delante tira los dados. Luego observa atentamente. No intentes hacer trampas cuando pierda. Listo. Terminado el papel. Lang, ese es el demonio de los jugadores que está frente a ti. No seas demasiado descuidado. No te preocupes, maestro demonio de los jugadores. He terminado mi tirada. Y puedo garantizar que es más alta que la tuya. ¿Crees que me engañaría tu farol? No me lo creo. ¿Hay algo más alto que 6 seises? Bien, entonces te lo mostraré. ¿Qué es más alto? ¿Que 6 seises? Li Jong, eres increíble. Al aplastar los dados hasta convertirlos en polvo. Solo un truco de salón. Maestro demonio de los jugadores. Ganó esta ronda, ¿verdad? Te subestimé. Realmente tienes algunas habilidades. Maestro demonio de los jugadores. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo perdiste la primera ronda? Fui descuidado en esta ronda. No te preocupes. Te garantizo que te la devolveré. Supongo que no tengo elección.
Primera ronda, gana Liang. Segunda ronda, gana la menor nota. Fui descuidado en la última ronda. En esta ronda no te daré otra oportunidad. Adelante. No creas que solo tú puedes aplastar los dados. Hoy te mostraré lo que significa encontrar tu igual. Realmente aplastaste los dados hasta convertirlos en polvo. Eso no significa simplemente 0 puntos. Exactamente. 0 es la puntuación más baja posible. Incluso si convierte los dados en polvo, sigue siendo un empate. Maestro demonio de los jugadores, ¿no estás celebrando demasiado pronto? Te garantizo que esta ronda te ganaré de todos modos. Entonces me gustaría ver cómo sacas menos de 0. Todos, ahora. Es el momento de presenciar un milagro. ¿Cómo es posible? The Le oí film was claramente agitar los dados. translated and narrated ¿Por by qué no hay ningún M-Media. dado? Ninguno significa ninguno. Si no me crees, ven a buscar. Realidad no hay ningún dado en el cubilete. Liang, eres realmente increíble. ¿Qué está pasando? ¿Cómo desaparecieron los dados? No te asustes. Su deslizamiento de la mano es realmente magistral. Eso no significa que gane. ¿Qué quieres decir? No vas a apostar, ¿verdad? La taza de Liang no tiene ni un solo tinte. ¿Y qué? Mi montón de polvo de dados y su taza vacía valen 0 puntos. Entonces esta ronda es un empate. Así es. El polvo y la falta de dados son 0. No importa, Liang. Siempre que no pierdas, seguro que ganarás la siguiente ronda. Si puedo ganar, ¿por qué esperar a la próxima ronda? Coge tu taza y mira. Dentro. Parece que algo está atascado. Atascado. ¿Por qué hay 6 dados en su taza? Has hecho trampa. Debes haber puesto los dados en mi taza. Si quieres acusarme, muéstrame pruebas. Puedes venir, hombre. Busca. Bien, has ganado. Lo concedo. ¿Ya ha terminado? Has derrotado al demonio de los jugadores. El legendario demonio de los jugadores no perdería tan fácilmente. Joven maestro Wu, ya hemos jugado suficiente. Es hora de llamar al verdadero demonio de los jugadores. ¿No es así? Liang, eres realmente impresionante. Así es. Él no era más que un lacayo del demonio de los jugadores. Pero ¿cómo pudiste vencerlo? Demuestra que tiene las cualidades para enfrentarte al demonio de los jugadores. Maestro demonio de los jugadores. Por favor, muéstrate. ¿Qué cambio tan magistral? Nunca esperé que entre la generación más joven, todavía un experto, como tú, eres el demonio de los jugadores. Así es. Yo soy el que dominaba el mundo de las apuestas en su día. Joven, déjame jugar contigo. Tener la oportunidad de aprender de Le, legendario maestro demonio de los jugadores. Es un honor para mí. Los juegos de dados se están volviendo aburridos. ¿Por qué no cambiamos el juego? No hay problema. Hoy, no importa qué quieras jugar, te acompañaré hasta el final. Tienes agallas. Entonces, hoy probaremos algo diferente. The film was translated and narrated by M-Media. Joven, si puedes adivinar si el número de cartas que tengo es par o impar, ganas. ¿Qué clase de juego es este? Eso es demasiado extraño. Prestidigitación. Depende sobre todo de la vista, la memoria, la velocidad y el temple. Y lo más importante, la suerte. Este juego de adivinanza parece sencillo, pero en realidad es un desafío avanzado que combina todo lo anterior. No está mal. Joven,
Si ganas, podría considerar tomarte como mi aprendiz. Olvídate de ser tu aprendiz. No tengo ningún deseo de cargar con tu reputación. ¿Qué has dicho? Lo que he dicho es irrelevante. Lo que importa es que sé que detrás de ti hay un número impar y que deben ser 3 tríos de ases. Este tipo no solo adivina par o impar, también puede ver las cartas. Parece que su nivel de habilidad está a la par del demonio de los jugadores. ¿Estás seguro? Basta echarla. Casi traducido. Muéstrame tus cartas. Luego veremos. Se meteoró. Bien. Entonces te mostraré lo equivocado que estás en realidad. Debe ser. 3 ases. León, eres increíble. Maestro demonio de los jugadores. No acabas de decir que estaba equivocado. Si dije que estaba equivocado, entonces debe estarlo. Observa con atención. ¿Cómo es posible? Joven, no eres el único que puede hacer desaparecer las cosas. ¿Cuántas cartas hay ahora? Maestro demonio de los jugadores. Dije que son 3 ases. Entonces deben ser 3 ases. Acabas de preguntar cuántas cartas tenía. Aquí acaba de caer una carta. La habilidad de estos dos es realmente aterradora. Interesante. Realmente interesante. Aparte del dios de los jugadores de hace 30 años, eres la primera persona que ha despertado mi interés de esta manera. Quiero jugar otra ronda contigo. Juguemos algo sencillo. ¿Qué tal poco de 3 cartas? No hay problema. Como dije antes, no importa la partida. Te acompañaré hasta el final. The film was translated Eso fue solo un and calentamiento. narrated by M Media. Ahora, comienza oficialmente. Caballeros, ¿qué piensan? No tengo ningún problema. ¿Yo tampoco? Bien. Yo pondré las fichas para esta ronda. 10 millones para cada uno. Lang, si pierdes, te quedarás a mi lado y trabajarás para mí. Si ganas, te daré lo que quieras. Trato hecho. No hace falta que hablemos más. Reparte las cartas. ¿Sabes por qué me llaman el demonio de los jugadores? ¿Por qué? Porque mi habilidad no solo es superior, también es para ganar. La película fue traducida. Utilizaré todos los medios necesarios por en media. Cualquier cosa a mi disposición. Bien. Entonces déjame ver. ¿Cómo planeas ganarme hoy? Observa con atención. Sus cartas completas son un 9, un 7 y un 3. Has ganado la última ronda. Así que te dejaré apostar. Primero, en ese caso, no seré educado. 500,000. Eras tal como dijeron. Desde el principio. Te gusta apostar fuerte. Casualidad. A mí también. Yo igualo 1,000,000. Ahora te toca a ti. Iguala o te retiras. Es solo 1,000,000. Yo igualo
Bien. Entonces subo 2 millones. Ganas. The film was translated igualo. and narrated by M Media. Ni siquiera igualo con una reina. Más vale prevenir que curar. Menos mal que no igualé. De lo contrario, habría perdido con tu escalera. T. Fold. $100,000. Tu turno. Te has retirado con una mano tan grande antes. La película fue traducida. Sin embargo, sigues igualando con esta basura de medios. Es como si siempre tomara decisión perfecta. Joven, ¿te ha vuelto loco? ¿Por qué estás tan callado? Siento que puedes ver a través de mi mano. Está claro que es solo tu falta de habilidad. Ahora solo hay dos posibilidades. O lleva gafas de rayos X, o hay una microcámara detrás de mí. Nunca esperé que el gran demonio de los jugadores recurriera a tácticas tan viles. ¿Qué te pasa? Has perdido 9 manos seguidas. Tengo un poco de sed. Vi algo de fruta ahí detrás. ¿Podrías traerme algo? Esta vez usaré un contraataque. No revisaré tus cartas. Perdí demasiado antes. He decidido ir a ciegas. $500,000. $500,000. Subí a 1,000,000. Igualé. Igon. Me niego a creerlo. Puedes sacar 3 ases. Joven, tener agallas es algo bueno. Pero no cabes tu propia tumba, siendo demasiado avaricioso. The Sigue film was igualando. translated and Y ten narrated cuidado, by M lo Media. pierdes todo. Yo perdí mucho antes. Tengo que recuperar mis pérdidas de alguna manera. En cuanto a cómo lo hago, eso no es asunto tuyo. Bien. Ya que ese es el caso, ¿por qué no jugamos con apuestas más altas? Eso es exactamente lo que quería. ¿Hasta dónde quieres llegar? Como tú y yo tenemos 10 millones en fichas. Apuesto la mitad. ¿5 millones? La película fue traducida y narrada por M Media. Es un as. Sus 2 primeras cartas eran ases. En realidad son 2 ases. Entonces, ¿cuál es la tercera? ¿Podría ser otro as? ¿Cuál es la tercera carta? ¿Cuál es la tercera carta? La tercera carta. La tercera carta también es un as. Saco trío. Deberías haberlo dicho antes. 5 millones, ¿verdad? Estoy dentro. Considérate afortunado. Retírate.
Maestro demonio de los jugadores. Eres demasiado tímido. Solo tiene una pareja de ases. ¿Qué? 2 ases. No tienes trío. Por supuesto, yo no tengo trío. Pero cuando reviso mis cartas, me gusta ponerles un palillo. De esa manera. Mire el coche que mire. Siempre parece un as. No puedo exponer el hecho de que hay una cámara detrás de él. Bien, continuemos. ¿Sigues apostando? Acabo de notar que jugar así a ciegas me proporciona una tasa de victorias bastante alta. Así que he decidido volver a apostar a ciegas en esta ronda. Bien. Entonces igual es la apuesta. $5 millones. ¿Vas a apostar a ciegas por 5 millones? Entonces subiré a 10 millones. Estás intentando obligarme a retirarme, ¿no? Tengo que agradecérselo al demonio maestro de los jugadores. Perdiste 5 millones contra mí en la última ronda. De lo contrario, no habría tenido la oportunidad de jugar así. Eres despiadado. La película fue traducida y narrada por M Media. ¿Sigues apostando? Por supuesto. Sin embargo, en esta ronda, voy a subir la apuesta en 10 millones. Lo haces a propósito, ¿verdad? Ya ves que no tengo suficiente capital. ¿Por eso sigues obligándome a retirarme? Así es. Tienes razón. Pero si quieres culpar a alguien, solo puedes culpar al joven maestro Wu. Él fue quien dijo que nuestras fichas eran de 10 millones cada una. Si fueran 1,000 millones, esto no sería un problema. La apuesta es de solo 50,000 cada vez. ¿Tienes intención de jugar 200 rondas conmigo? No tengo tiempo que perder contigo. Entonces, ¿a qué te refieres? Maestro demonio de los jugadores. He oído que tienes un fondo de caridad de 10,000 millones. ¿Por qué no apostamos eso? ¿Cómo lo sabes? El fondo de caridad está en mis manos. ¿Cómo lo sé? No es importante. Solo dime, ¿te atreves a apostar? Un fondo de caridad de 10,000 millones. Lo que tienes aquí no es suficiente para jugar conmigo. Eso lo sé. Pero también sé que el maestro demonio de los jugadores siempre quiso vengarse del dios de los jugadores. Puedo usar el paradero del dios de los jugadores para apostar contigo. Es suficiente. ¿Cuál es tu relación con el dios de los jugadores? Él es mi maestro. ¿El dios de los jugadores es tu maestro? Mi maestro es un hombre que siempre ha mantenido un perfil bajo. Por eso la noticia de que soy su discípulo nunca se ha hecho pública. Pero dada la situación actual, no tengo otra opción. Bueno, maestro demonio de los jugadores, te has decidido. Tenemos una apuesta. Bien, acepto. Este es un giro bancario occidental. Los fondos de la caridad están todos depositados allí. Sin embargo, te lo diré claramente. No tienes oportunidad. Vamos a revelar nuestras manos y resolver esto. Bien, observa atentamente. ¿Qué piensas de mi mano? Como era de esperar del maestro demonio de los jugadores, sacar 3 ases no es realmente una tarea difícil para ti, pero es una pena. Te encuentras con mi mano. ¿Estás bromeando? En una sola baraja, ¿cómo podría haber 6 ases? El maestro demonio de los jugadores a su derecha. En una sola baraja. Es imposible tener 6 ases. Sin embargo, La película fue traducida y narrada por M Media. maestro demonio de los jugadores, fíjate bien. Esta carta es de nuestra baraja. Te pillaron haciendo trampa. Perdiste. No, está claro que no. Fuiste tú.
Ya no importa quién fue. Escucha. ¿Qué es ese ruido de fuera? Joven maestro Wu, ¿qué está pasando? ¿Cómo voy a saberlo? Date prisa. Corre. ¿Quieres correr ahora? Es demasiado tarde. Cógelos.